Ok, bueno. Mira, la metodología de entrevista la desarrollé a partir de un ejercicio con imágenes para un poco descentrar la verbalidad que, Ok, que suele ocurrir en este tipo de encuentros. Entonces te voy a enseñar unas imágenes que hice, fotográficas, que están acompañadas de una o de varias palabras. ok, La idea es que tú las observes y que comentes lo que te active, lo que te recuerde, lo que te genere esa imagen y esas palabras, y a partir de eso vamos conversando. ok, ok. ¿Te parece? Entonces me vas a mostrar una y yo te comento que sí, qué sensación me genera y luego platicamos sobre eso o me enseñas varias y al final hablamos. ¿Cuál es? Vamos una por una y vamos Una por conversando. una. Sí. Perfecto, Ok, sí, te sí. voy a compartir pantalla. Ándale. Tú me dices si ves mi pantalla. Sí, creo que necesito un poco más de brillo. Ah, no, no. Perfecto, veo muy bien. Sí. Ok. ¿Ves esta primera imagen? Sí, sí. Ay, ¿Alcanzas a leer la sí, palabra pues que está arriba a la izquierda? dice intacto. Intacto, sí. ¿Sabes? Yo pienso en sufrimiento ahí. Es como un vaso, ¿no? Sí, es un vaso roto. Roto. Sí, sí. Qué bonita imagen. O sea, la foto es muy linda. Está muy bien hecha. Muchas Sí. gracias. Mira, quería preguntarte, Gen, ¿tú crees que es posible restablecer un dolor muy profundo en la experiencia vivida por una persona? Mm. Sí, definitivamente. Por supuesto. ¿De qué Sí que manera es posible. porque me comentaba un indígena veracruzano que fue asesinado su papá porque fueron desalojados de sus tierras en Veracruz hace muchos años. Y él Mm, en algún momento de manera injusta también estuvo en prisión durante 3 años. ujú, Él me decía que mm, la violencia era como, esta imagen surgió a partir de la conversación con el Sósimo Hernández, un indígena Mezcatl. Él me decía que la violencia era como cuando rompes algo en muchos pedazos, pero que la manera de restablecerlo era unir todos esos fragmentos, aunque no quedaran de la misma manera, porque pues era imposible que quedara igual, y ponerlos en su lugar. Entonces, me gustaría saber a través de tu proceso, de tu ejercicio de conciencia y de la experiencia que has tenido con personas que has conocido, cómo se dan estos procesos de restablecimiento después de un acto violento. ujú, ujú. Sí, mira, creo que es un proceso, o sea, cuando la pregunta es si hemos padecido un intenso sufrimiento como el que comentas, ¿no? El que hayan asesinado al padre de uno y luego ser encarcelado y pues todo lo que sucede adentro de una prisión, ¿no? Que es terrible. Cómo sanar ese dolor, ¿no? Cómo liberarse del sufrimiento. Creo que es un proceso largo, creo que toma tiempo. Sí creo que se siente como si una parte de uno mismo, lo que te decía tu amigo, una parte de uno mismo o todo lo que es nuestra identidad se rompe, ¿no? Yo creo que para trascender el problema, es necesario, nosotros hablamos de una cualidad interna, en el budismo la llamamos paciencia, en diversas disciplinas, una mente parecida, le pueden llamar resiliencia, fortaleza, etcétera. Creo que la persona, em,
necesita mirar a su sufrimiento, a su propia sensación de dolor tan intensa. Y creo, yo creo que la transformación del dolor comienza cuando no nos victimizamos, pese a lo terrible que haya sido la situación, sino que veamos que el enemigo común, que todos tenemos un enemigo común. Ese enemigo común es el odio. A veces es mucho deseo incontrolado, por ejemplo, por poder, por dinero, por reputación, por venganza, ¿no? O sea, tenemos enemigos comunes internos todos. Si la persona mira a su interior y ve que el dolor proviene de un enemigo común, que es el odio, si yo como dijéramos la víctima, ¿no? Pero no lo quisiera llamar así, como el que padeció esta situación, entiendo que los dos somos víctimas del odio. Y si yo genero odio, voy a perpetuar este ciclo de violencia. Yo me voy a convertir en la nueva versión de mi enemigo, ¿no? Entonces la persona necesita tener un gran valor interior, como un gran compromiso con, con los demás, con los demás, las demás personas, un gran compromiso con no dejarse vencer por el enemigo común que es el odio y tomar la decisión, yo voy a trascender esta situación y no me voy a permitir odiar a mi enemigo. Yo sé que es muy difícil, yo sé que cuando una persona que ha padecido violencia del tipo que mencionas, esto suena casi como un insulto, pero yo creo que cuando la persona logra llegar a ese punto y ver que la venganza, el mantener el odio, el mantener el resentimiento, le hace más daño de lo que le quitó su enemigo, o sea que su enemigo interno es más poderoso que el externo y que lo tiene que vencer con una actitud interna opuesta, creo que así vence al enemigo externo y al enemigo interno, ¿no? O sea, el amor de la persona por los demás necesita ser más fuerte que todo lo demás y no convertirse en el enemigo al que tanto miedo le llegó a tener, ¿no? Sosimo me Yo, decía justamente eso de que él había aprendido a amar para no ir a vengarse. sí, sí, es eso. Cuando la persona trasciende su experiencia, es que encuentra en su interior amor. Amor, y cuando alguien ha padecido algo así, luego ama a tu enemigo, yo he visto experiencias que las personas hasta se molestan cuando uno dice algo así, pero con el tiempo lo entienden. Y, y yo iría más allá que el vaso roto, ¿sabes? O sea, yo pensaría en sí reconocer el dolor que hay y pensar, hay incontables personas que padecen sufrimiento tan intenso o más que yo, ¿no? Que de alguna manera pueda yo ayudar a los demás a liberarse de su dolor. Entonces, en lugar de ser un vaso reconstruido, se convierte en un nuevo vaso, ¿no? En una nueva persona y nuestra adversidad se convirtió en nuestro maestro. Creo que eso es lo que he visto cuando la persona como que se adueña de la situación y dice, no voy a sucumbir ante mi veneno interior del odio, ¿no? Ujú. Ah, son hojas, ¿verdad? Sí, es un libro que está un poco A estropeado. contraluz. Ya vi.
Mm. Y abajo hay una frase que no sé si Piedra sobre piedra. piedra sobre piedra, sí. ¿Qué pienso? Pues no sé. Creo que aprender, aprender. Y el, y los contrastes que implica aprender, ¿no? También, o sea, cuando uno aprende se enfrenta también a una oscuridad, ¿no? Un claroscuro, una luz que quiere establecer internamente y una oscuridad que puede llegar a encontrar internamente también. Creo que eso podría tomar de tu pieza, ¿no? ¿Tú qué consideras que le hace falta a México para llevar la ley como a su manifestación efectiva, que no esté solamente en el papel, sino que se materialice en la práctica? Mira, en general no opino sobre temas políticos por mi posición, ¿sabes? O sea, intento mantenerme eh, lo, como lo más espiritual posible. Entonces te voy a dar una perspectiva, que es lo que sé, ¿no? No podría opinar sobre lo demás porque no tengo herramientas, ¿no? Para hacerlo, pero em, creo que nos falta tener más ética, ser más éticos en lo personal, ¿no? O sea, como comprender, eso es yo creo que es lo más difícil, lo más difícil, comprender que la moralidad es esencial para una sociedad feliz, una vida feliz. No es una cuestión absurda o puritana, sino se trata de que nuestros ideales encuentren una coherencia con nuestras acciones. Y mientras los seres en lo individual no entendamos eso, vamos a seguir teniendo esta, creo que, idea de lo que debería ser y lo que hacemos en lo privado, ¿no? En lo oculto. Entonces, bueno, somos capaces de negociar cosas que no deberían negociarse, Claro, ¿no? O sea, condenamos cosas que son muy inapropiadas, pero si tenemos un beneficio, pues lo aceptamos al fin que nadie se entera, ¿no? Y eso, pues, ¿dónde está tu respeto por tu humanidad, ¿no? Eres un ser humano y, y, y cada uno de nosotros es una gota en un gran océano de seres humanos y cada gota cuenta y cada acción vale. Entonces, ¿dónde está eso, no? Creo que lo más difícil es entender el valor de la moralidad. Sí. Es un vaso con tiene, vivos regresan. tiene como una Ajá. llamita así. Es cilantro, ¿no? O algo así. Y Vida, yo diría vida. Está un poco estancada el agua, pero yo diría vida. Sí. hay una frase muy fuerte en el contexto social, que es vivos los queremos, vivos Ujú, nos llevaron. ujú, Y de ahí viene esta respuesta, esta imagen, texto. Eh, el dolor de una familia que tiene la experiencia de la desaparición forzada, mm, que es muy frecuente hoy día en México y que ha sido parte de la historia contemporánea en Colombia, la ujú, ujú, pérdida. ¿Cómo se subsana una pérdida? Porque yo tuve oportunidad de estar digo, cerca de un proceso de estos y lo que me quedó al final es como, son personas que se quedan como muertas en vida. Hay una cosa como medio, ¿cómo decirlo? Como estancada.
que se Ujú. queda ahí en ese, porque no se tocan las cosas de esa persona porque no se sabe si está muerta. Se llenan de polvo, se van decolorando, pero se mantienen ahí las prendas, los objetos, con una esperanza de un regreso que, como me dijo un especialista en estos temas, me dijo, después de que pasa un año, la posibilidad de que alguien regrese es casi imposible. Ujú. ¿Cómo se trabaja con ese vacío? Sí, mira, por un lado está la incertidumbre de no saber qué pasó, cuánto sufrió, si lo que dice, si está vivo o muerto, ¿no? Y creo que esa incertidumbre impide como soltar, o sea, empezar un proceso de aceptación de la ausencia de la persona, ¿no? Em, Sin embargo, o sea, tu pregunta es cómo sanar, ¿no? Este tipo de ausencias, ya ha pasado cierto tiempo. Y lo primero que se me vino a la mente cuando decías es que quizás valdría la pena que nos diéramos la oportunidad de ver que el amor que tenemos por la persona desaparecida trasciende su aspecto físico, ¿no? O sea, yo entiendo bien que, o sea, quieres ver a la persona, quieres saber dónde está la persona, extrañas los momentos con esa persona, pero el afecto que tenemos por ella, nuestro amor por ella, nuestra compasión por ella, va más allá de su cuerpo, ¿no? Y va más allá de su presencia física. También creo que por parte de los padres y hermanos puede haber mucha culpa por no haber buscado lo suficiente, no haber hecho lo suficiente. Y yo creo que vale mucho la pena darse la oportunidad de ver, mira, hicimos o hemos hecho lo humanamente posible. Em, es muy importante que al mismo tiempo que hacemos una búsqueda externa, eh, intentemos, digo, lidiar con nuestro dolor, porque si no, es un dolor que nada va a poder sanar, o sea, es una herida que va a continuar abierta. Si no hacemos como las paces con esta situación. Entonces, yo primero, o sea, me vería, ¿no? El amor que tienes por tu hijo, por ejemplo, por tu hermano, trasciende la barrera de la vida y la muerte. O sea, nosotros no dejamos de amar a nuestra madre si nuestra madre ha fallecido, ¿no? O sea, vamos a recordar su bondad y vamos a querer corresponderla por siempre. En el budismo inclusive pensamos en la bondad de nuestras madres de vidas pasadas y queremos corresponder a su bondad, ¿no? Entonces creo que sanar a través del amor es importante y aceptar que hicimos lo que pudimos, ¿no? La culpa es un gran obstáculo para solucionar el dolor. O sea, es como si quisiéramos cerrar una herida, pero le pusimos algo encima, un plástico encima, ¿no? Y por más que queremos sanar esa herida, tiene algo ahí que está impidiendo que cierre, ¿no? Y una parte de nosotros no quiere que cierre, pero si tu hijo, tu hermano te viera sufrir tanto, te aseguro que haría lo que fuera para que no sufrieras así por esa persona. Entonces, es parte de nuestro amor por ese ser, darnos el permiso de cerrar esa situación y darnos un tiempo, ¿no? ¿Cuánto es lo lógico? Si vuelve, pues imagínate qué gozo sería, pero si no vuelve, es un gran, eso es un dolor que puede durar toda la vida, ¿no? Y nuestro ser querido no quisiera eso, Claro. ¿no? Luz.
Vuelvo a mi tierra. Ah, mira, un bambú. Luz, ¿no? Sí. Sí, Sí, como esperanza, esperanza, eso pienso. bien, ¿tú qué papel crees que ha fungido la religión católica en este proceso a partir de 2006, que fue cuando empezó la llamada guerra contra el narco en la presidencia de Felipe Calderón? No sé, no sé, no conozco mucho, o sea, no sé, o sea, creo que eh, hay personas muy comprometidas. No, es que no podría darte una respuesta, porque no sé. Claro, Sí, sí, y no, o sea, los respeto muchísimo, ¿sabes? No quisiera. Es que aparte de que no sé, creo que hay practicantes muy sinceros en la religión que les ha ayudado mucho. Claro, les da fuerza, ¿no? Más allá no conozco. Creo que mucha gente se refugia muy sinceramente, lo cual es maravilloso. Cualquier persona que tenga fe, que cuide mucho su fe, muy importante. Sí. Mm. ¿Qué es? Es como, es como el brote de una planta. inicios, como inicios, ¿no? Es el brote de una planta. Sí, Podría ser, fíjate, un brote siempre pienso que es el efecto de una causa, ¿sí? La causa es la semilla y el brote es el efecto, ¿sí? O nuevos comienzos, ¿y ¿sí? Iniciar de nuevo. qué te activa ver esta imagen con la frase de arriba de sangre de todos? Pues que el sufrimiento de cada ser es importante para cada uno de nosotros. O sea, yo creo que hemos de estar muy conscientes que hay muchas personas sufriendo en este mundo. Y más allá del contexto, los diversos contextos que pueda tener, el sufrimiento del hijo de una madre que yo no conozco es mi sufrimiento también. Y, y deseo que se libere, o sea, que ambos se liberen tan pronto como sea posible de ese dolor. Me Sí. comentaba la directora de promoción de paz que a México le faltaba vivir más intensamente la violencia para poder despertar. ¿Tú qué opinas? Ay, ay, ay. No sé, no. Eh, yo creo que, yo opino que necesitamos aumentar nuestra compasión, como abrir nuestro corazón. Y es que eso es súper difícil, ¿no? Yo no creo en la violencia como un medio para la paz. La violencia nunca puede ser un medio para la paz, produce muchísimo dolor y muchísimo. Si no lo podemos transformar, es una máquina de odio. Em, yo creo que si los mexicanos somos compasivos y tenemos mucho amor en el corazón, pero si nos permitiéramos ver el sufrimiento de la otra persona como el nuestro y, o sea, imagínate que en el corazón de cada una de las personas que cometen malas acciones hubiera compasión activa. De ninguna manera harían cosas desafortunadas. Es imposible. Entonces yo creo que nos falta compasión. Para no tergiversar lo que ella dijo, cito la frase exacta, hablaba de Víctor Frank, decía, Sí. hasta que no duela lo suficiente. Y te dejo con esta nueva imagen. Dice perdón. Sí, Muy importante, muy importante. Sí, perdón. ¿Es un plato? es un No. espejo. Ah, mm, verte a ti en el otro. Claro.
por supuesto. Y verse a uno mismo también, ¿no? Por supuesto, sí, perdón. Ujú, muy importante. ¿Qué se tiene que activar en una persona para que ocurra el conceder el perdón? Mira, llega un punto en el que uno se cansa de sufrir, ¿no? Em, o sea, ¿cuánto tiempo necesitamos sufrir por no perdonar para permitirnos perdonar? Y yo creo que debe haber una, una sensación, tengo que parar este sufrimiento y si no perdono, esto va a seguir indefinidamente. Mira, la- nuestros enemigos, yo no creo en enemigos, pero digamos, las personas que nos perjudican, han pasado por muchas cosas muy difíciles también. Seguramente, o sea, han tenido unas vidas terribles, eh, tienen unas vidas terribles, un medio ambiente en el que yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría estar. Y bien sea porque no quiere salirse de ahí, porque no puede salirse de ahí, porque haya hecho cosas muy, muy malas y siente que no hay vuelta atrás. Esta persona es víctima de su propia mente, de su odio y de sus circunstancias. Eh, la mayoría de las veces es consecuencia de la pobreza, es consecuencia de violencia en su familia, de muchas pérdidas, ¿no? Entonces, si contemplamos eso, es eso que ha vivido nuestro enemigo y uno piensa, es que qué tal si fuera mi propio hijo. O sea, si mi hijo fuera esta persona, ¿qué sentiría yo por él, no? Yo creo que cuando empatizamos con la otra persona y nos damos el permiso de generar esta empatía hacia esas personas que nos han perjudicado, esa persona se da el permiso de ser diferente, le damos el permiso de ser diferente. Sí, sí. Yo creo que eso tiene que pasar empatía, ¿no? Ay, es una lechuga. Ay, pero ¿qué pienso? Memoria. Mm, ujú, memoria, okey. Mira, alguna vez escuché de uno de mis maestros que, olvidamos muy fácilmente la bondad y recordamos muy fácilmente la maldad. Wow, qué frase. Mm. O sea, como cuando alguien ha sido malo con uno, se queda tan fuerte, o sea, deja una herida tan grande. Y cuando alguien ha sido extremadamente bondadoso, o sea, es fácil darlo por hecho, ¿no? Darlo por supuesto. Creo que necesitamos tener una memoria que, claro, sí reconozca el daño hecho para no cometerlo, pero también reconocer la bondad de los demás, sí. O sea, recordar la bondad de los demás y corresponder a ella, ¿no? Y todo, mira, toda la maldad creo que detrás es sufrimiento. Una de las máscaras preferidas de la maldad es sufrimiento. Y cuando alguien nos está haciendo daño, no lo vemos. Claro, porque está en una posición de poder donde uno está, pues, un poco incapacitado, ¿no? Está en desventaja, pero detrás de la maldad hay sufrimiento. Y mi maestro dice que en el corazón de cada persona hay un potencial de amor y bondad infinita.
¿Qué tanto incide la pobreza o la inequidad social en los procesos de violencia? Bueno, pues muchísimo, ¿no? Mucho. Pero ¿sabes qué incide más? Em, que creemos que mira, antes de dar mi respuesta, hay lugares muy pobres donde las personas tienen satisfacción y hay lugares muy ricos donde las personas tienen mucha insatisfacción y donde hay insatisfacción en general hay violencia. Mm. O sea, yo creo que si estuviéramos satisfechos y controláramos nuestra mente, aún viviendo con poco, seríamos felices. Pero si viviendo con poco estamos enojados y culpando a los demás todo el tiempo, se crea un círculo tremendo de dolor y frustración en hogares ricos y en hogares pobres. Ujú. O sea, nosotros vemos zonas muy ricas, claro, tienen una apariencia muy bonita, pero si las personas tienen insatisfacción, ahí va a haber vas a ver violencia en formas sutiles ahí. Claro que incide, pero lo que incide realmente es la insatisfacción. Amor, amor. ¿Cómo definirías la palabra paz, Gen? La paz, em, pues hay muchas palabras. En primer lugar, es una, es una luz interior. La paz es una luz interior, es decir, es una ausencia de oscuridad, como es una ausencia de dolor, es una ausencia de, de engaños como el odio. Entonces, es una quietud que nos llena de dicha, nos llena de esperanza y nos llena de energía. La paz es felicidad, sí. No todo se vale, y hay muy importante, y es dinero, el dinero. El dinero, no todo se vale. No, no, no. No. eh, el respeto al otro, el honrar al otro, vale mucho más que el dinero. O sea, ni siquiera es que no tiene comparación. Y estoy totalmente de acuerdo. No todo se vale. Eh, acciones perjudiciales nos traen sufrimiento a todos. Todos sufrimos por igual. Justicia. Y no sé qué sea. Es una botella de cristal que tiene como un tapón de cristal. Sí, 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 sí. Sí, la justicia, ¿no? Es que fíjate, qué palabra tan interesante, ¿no? Porque ¿qué es la justicia? O sea, en nuestro sistema, claro, o sea, si alguien comete una acción negativa, las autoridades deberían castigar a esa persona, ¿no? Pero, ¿cómo hacer que esta persona eh, realmente cambie su actitud, ¿no? Em, sí, qué maravilloso sería, ¿no? Que fuera justo el asunto en que la persona que perpetúa una acción negativa pudiera transformarse a sí misma. Yo creo que esa sería la mayor justicia de todas, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Que a una madre cuyo hijo haya desaparecido y el que lo hizo
se diera cuenta de su error y se convirtiera en una persona que beneficia a los demás. Creo que esa sería la mayor justicia, ¿no? Sí. Te cuido. Protección. Aunque es uno de estos de pimienta. Sí. Sí. Antes estaba, Sí. fíjate, tenía una frase que eran niños, mujeres y ancianos. Y lo había puesto porque representaba un poco como la posición fálica del hombre, que es el mayor, no sé qué palabra poner, que comete crimen, ¿no? El hombre. Mm, mm, ujú. Y luego en una conversación justamente con Consuelo de promoción de paz, llegó esta frase que ella sugería del cuidado, la Ujú. vulnerabilidad. Sí, sí. Es que importante, ya entiendo por dónde va ella. Sí, mira, es que es que si ese potencial para destruir lo usáramos para protegernos, o sea, finalmente es fuerza, ¿no? Pero si lo usáramos para protegernos entre nosotros, es que eso es una ciudad perfecta, es una sociedad perfecta. De cuidarte, te cuido, te protejo, te, a ti que eres más vulnerable, te ayudo, ¿no? O sea, yo que estoy en una posición un poco de mayor, eh, sí, de mayor fuerza, el darme cuenta de esta posición me da un deber de cuidarte. No porque estemos tú vulnerable, yo invulnerable, sino cualquier capacidad que uno tiene nos coloca en un deber de cuidar a los demás, ¿no? De dar un buen ejemplo a los demás. Ojalá. Me gustó mucho eso, Salvos. ¿Mandé? me gustó mucho eso que dijiste, mucho. Es que imagínate, así, yo- pero con todos los seres, ¿no? O sea, el yo estar más privilegiado es mi oportunidad de ayudar. No me hace más importante. Eso no es cierto. Me da la oportunidad de ayudar, de proteger. Sí. Salvos. Sí, pues es un zapato, ¿no? De quien llega vivo y bien, ¿no? Sanos y salvos. ¿Tú crees que la paz es hereditaria? La violencia en algunas sociedades que Mm. tienen procesos muy largos, yo digo, bueno, por ejemplo, Colombia, Yugoslavia, fueron los dos únicos países que empezaron el siglo XX y lo terminaron en guerra. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿cómo es posible que un proceso así se mantenga de una manera tan permanente, ¿no? En una sociedad, o sea, ¿cómo se hereda eso? ¿Cómo funciona? Es que se vuelve una forma de vida, ¿no? Ver a la violencia como una forma de la solución, como una manera de llegar a la solución. Es muy interesante cómo las fuerzas de paz, que generalmente son ejércitos, ¿no? Claro. Sí, como algo que fomenta la violencia va a crear la paz. Creo que se hace una forma de vida y se ve justificable lo injustificable. Ajá. Va la La última, violencia, ajá, adelante. Sí. Titi, no te interrumpí. No, pues es que yo creo que la violencia no se justifica jamás, ¿no? Y ojalá empezar en nuestra propia casa, con nuestros propios hijos, los que tenemos, con nuestros propios alumnos, ¿no? O sea, el afán de querer controlar. Es que todo empieza ahí, en lo micro, ¿no? Y claro, cuando alguien con
con muchos deseos, con mucho poder, crece, pues puede llegar a hacer muchísimo daño, ¿no? Por control, dices. Controlar. Ujú. Que quiere Controlar, que todo sea como él dice. sí, claro, Él o ella. sí, él o ella. Se empieza en lo micro y se vuelve una cosa tremenda, ¿no? Y también creer que esa imagen del contenedor con dinero, esta idea que tenemos que la riqueza material es lo único que nos va a hacer felices, es que todo está en ese apego, creo. El dinero, el poder, la posición, la reputación. Necesitamos, yo creo que otras herramientas un poco más profundas para lidiar con esta situación de violencia. O sea, lo que tú mencionas, se hereda. Yo creo que perpetuamos un ciclo de creer que ahí afuera va a estar la felicidad, ¿no? Va la última, bien. Está podrido. Sí. La cosa sería, ¿por qué dejamos que se pudrieran? Ujú. ¿No? O sea, si tú miras una fruta, tiene dos maneras de perecer, ¿no? O bien se pudre o bien se deshidrata. Ok. ¿Por qué dejamos que se pudriera? La ¿Qué comes. dejamos de hacer, no? Ujú. Está esa, Sanos. está esa frase también decía Consuelo de que a ella le molesta mucho de que una manzana podrida daña el resto, como si no tuvieran oportunidad esas personas de restablecerse, de vincularse nuevamente a la sociedad. Ujú, ujú, ujú. Sí, no. O sea, yo me preguntaría si alguna de estas personas han experimentado alguna vez una auténtica aceptación en su vida y la encuentran en los grupos violentos. O sea, encuentran esa aceptación en su grupo de amigos. Mm. Ujú. O sea, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, no, no creo en eso de la manzana podrida. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pudrió? Y no está podrida, o sea, claro que puede convertirse en una buena persona, por supuesto. Para Es una buena persona, ¿no? Solo lo tiene que descubrir. es difícil esa pregunta. ¿Mandé otra vez? Que es difícil esa pregunta, ¿no? De qué es una buena persona, qué está bien. Bueno, pues es una persona que no daña a los demás, Mm. ¿no? Es una persona que respeta a los demás, que se esfuerza por tener, sí, por hacer el bien. ¿Qué quiere decir? Pues ser bondadoso, ser generoso, tener ética. Es muy difícil, pero en la medida de lo posible, ¿no? O sea, todas esas virtudes, pues es un ideal al final, ¿no? Que yo creo que definitivamente es alcanzable. Sí, una persona que respeta a los demás y que se respeta a sí mismo, a su humanidad, a sus capacidades como ser humano, ¿sí? Y yo creo que a todos los seres son dignos de amor y de compasión, especialmente aquellos que por ciertas condiciones tienen maldad en su interior. Mm. Mm. Para cerrar, una frase de vida, una frase que tú utilices como un talismán para hablar de la paz. Sin paz interior, la paz externa es imposible. Vale, muy buena. Es de mi maestro, es de mi maestro. Te mando el nombre. No es mía, no es mía. Sin paz interior, la paz externa es imposible. Estuve escuchando tu podcast sobre el perdón. ¿Te refieres a ese maestro? Sí, sí, sí. Wow. Me encantó lo que leíste, ese párrafo de la segunda parte del perdón es, wow, poderosísimo. Ah, es poderosísimo. Realmente nada existe, bien, es una construcción.
Es una construcción, o sea, existe como un nombre, existe como una designación Habitamos el y vacío. funciona. O- El vacío, es que no es un vacío, no es un vacío absoluto, es un vacío de existencia inherente, que quiere decir que los fenómenos no existen de su lado, por su propio lado, ¿sí? O sea, tienen una existencia relativa en la cual es una convención y funcionan, ¿no? O sea, algo, digamos, muy sencillo son las cosas que usamos los humanos, que no tienen ningún sentido para los animales y existen por convención. Y mi maestro da el ejemplo de los diamantes. Dice, eh, eh, ¿qué es más valioso, un hueso o un diamante? Y nosotros diríamos, pues un diamante. Pero si tú le enseñas a un perro un hueso y un diamante, pues para el perro es mucho más valioso un hueso, ¿no? Claro. Entonces, los fenómenos tienen una existencia relativa en el sentido de que son una designación. O sea, literal, o sea, es una designación que un diamante valga tanto dinero. El dinero es una designación, Y paz es sería, una construcción. paz sería, ¿Mandé? paz sería una construcción, sería una designación también. Sí, sí, claro, sí, por supuesto. Porque si no diríamos que existe de su propio lado y que es hasta cierto punto inalcanzable. La tenemos que crear, por supuesto, es una designación, depende de causas y condiciones. Claro. Pues muy agradecido contigo, Gwen, por tu tiempo, por Ay, tu futuro. disponibilidad y tu transparencia No, para... pues te quiero felicitar. Tienes, aparte, tu obra es muy bella y lo llevas de manera muy profesional, lo cual es fantástico, ¿eh? Me encantaría conocerte en persona. Sí. Claro que sí, muchas gracias. Mira, yo quiero hacer piezas a partir de estas conversaciones. Eventualmente te haré algún comentario porque sentí dos frases muy fuertes, muy importantes que me gustaría poner en el espacio público. Esa es la idea, que no esté Ok, en una galería de entrada, sino que esté en un espacio público y a pesar de la pandemia que podamos tomar de esa frase, ¿no? Las personas que están perfecto. por ahí. Excelente, sí, sí, muchas gracias. Mira, o sea, en realidad, sí, sí, pues nos ponemos de acuerdo y un gusto, o sea, en realidad no viene de mí, o sea, yo soy una alumna nada más. Y pero lo que gustes, aquí estamos con todo gusto. O sea, yo creo que la paz debe ser un modo de vida, ¿no? O sea, no es algo que alcanzar, sino es algo que vivimos. Es una manera de vivir, es una manera de solucionar los problemas, es una manera de enfrentar la adversidad también. No es no es solamente un fin, también es el camino, ¿no? La paz es el camino y también es un medio. Son tres cosas. Es un fin, un camino y el medio para llegar al fin, ¿no? No podría ser de otra manera. Es eh, como el camino va a ser violento si queremos llegar a la paz, ¿no? Claro, no, pues, Sí, una contradicción. exacto. Sí. Pues un gusto Pues a ti. Gracias, futuro. a Un ti, gustazo, ¿eh? a ti, muchísimas Bye. gracias. Bye, bye. Adiós.